Buenos días, hermanos, bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo, y vamos a dar comienzo a la última reflexión del mes de enero del 2026. Vamos avanzando en el año, hermanos, y creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta reflexión tiene por nombre Un nuevo amanecer. Pasamos de muerte a vida. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Se habla de una reconciliación, hermano, porque el hombre cayó en pecado en el Edén, cayó en desobediencia y rompió el plan maravilloso de Dios. Fue entregado el hombre a vivir con dolor, como una raza caída, porque esa desobediencia rompió la perfección con que Dios nos hizo en el Edén. Y nos hizo con un propósito, y era un propósito eterno, para su gloria, para su majestad. La joya de la creación es el hombre, y debíamos darle gloria y honra al Creador. Con la desobediencia la muerte entró en escena, y el hombre que era eterno se volvió mortal, como una sentencia por su pecado, por su desobediencia. Caminó luego infeliz y perdido, sin esperanza y sin Dios. Él se había separado de Dios. Dios buscó la manera de tender un puente para que el hombre volviera a acercarse a Él. Dios envió a su Hijo como el pago único que satisfacía la justicia por el pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice la palabra. Así que Cristo abrió de nuevo el camino de las criaturas hacia su Creador. Pero el castigo del hombre cayó sobre el santo Hijo de Dios, quien murió en la cruz por los pecados ajenos. Y el hombre recibió el regalo de la salvación. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre se volvió mortal, pero Dios abre camino para que el hombre tenga otra vez vida eterna y sea inmortal. Pero hay un pequeño requisito, único, pero absoluto. Solo creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador se puede lograr esto. La condición única pero indispensable es el arrepentimiento por el pecado, uno, y la confesión que libre el corazón de la culpa. Y es que la culpa, mientras no la confesamos, es destructiva, crea conflictos internos, crea ansiedad y tensión en el corazón del hombre. En el Salmo 32, verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De una manera hermosa nos muestra que la confesión trae liberación y el perdón de Dios. Esto es absolutamente necesario. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y pone como primer requisito confesarlo. Una vez más vemos la misma palabra, confesión. Y es que es la única manera de ser honestos con Dios
Primera de Juan 1:10 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un efecto liberador en la confesión. Restituye el interior del hombre. La verdad, hermano, que ese complejo que llevamos adentro, la culpa que nos grita desde el interior, no nos deja vivir. El rey David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Ejemplos de vida en Vietnam, en la guerra de Vietnam, los guerreros, los hombres, los soldados que iban a esa guerra, volvían mentalmente perturbados por los horrores que vieron, por los horrores que hicieron. Y al volver a sus familias, no podían ser los mismos, no podían conciliar consigo mismos. No tenían paz, estaban rotos por dentro por la perversión sin límites a la que se sometieron. Hicieron todo lo que jamás pensaron que serían capaces de hacer. Y no querían recordar esa parte que es salvaje y perversa, la conciencia que nos culpa. Hay un ejemplo muy gráfico de dos niñas pequeñas que jugaban en su casa, en una sala donde habían objetos de valor. Se oyó un estruendo y habían quebrado un jarrón que era valiosísimo. El padre corrió a la sala y las encontró frente al lecho, ¿verdad? Al frasco quebrado. Y el padre les preguntó, ¿quién hizo esto? Inmediatamente las dos dijeron, fue ella, señalando a la otra. El padre les dijo, yo sé que esto fue un accidente, pero quiero saber cómo pasó para que esto nunca más vuelva a pasar. Pero quiero que sepan, antes de todo, que soy su padre y que como haya sido, yo la seguiré amando. Entonces comenzaron a llorar. Una corrió, abrazó a su padre y le dijo, papá, le dijo, perdóname, fui yo. Y él abrazó y le dijo, está bien, vamos a poner algunas reglas, esto no volverá a pasar. Y él las abrazó a las dos. Eso es el amor de un padre. Pero la niña necesitaba sacar aquel complejo, aquella sensación de culpa en lo profundo del corazón, aquello que grita, eres culpable. Se conoce de asesinos que después de muchos años, nunca los atraparon. Uno de ellos llegó a la comisaría y dijo, vengo a confesar un pecado, yo lo cometí hace tanto y tanto tiempo, no he podido vivir con esto en mi corazón, esto me está matando. Cuando lo castigaron y le dieron su sentencia y todo, él comenzó a ser libre, experimentó algo que nunca había experimentado, una paz interior, y estaba pagando por el pecado. Cristo toma esa parte por nosotros, Él pagó por nosotros. Y nosotros podemos ser ahora completamente libres. Esa es la obra redentora de Jesús. ¿Sabes? Solo Jesucristo trae una esperanza que rompe contra todos los pensamientos actuales, los pensadores, los filósofos, los pseudocientíficos, que han buscado en la naturaleza humana las razones para que la vida tenga sentido, que tenga un propósito. Aunque nadie puede explicar el origen de la vida y por qué solamente hay vida en este planeta Tierra. Han hecho toda clase de esfuerzos por demostrar que hay vida en otro lugar, por buscar y no han encontrado un grano de arroz, una hoja. Es imposible, solo en el planeta Tierra. Solo la Biblia nos dice con claridad que fuimos creados por Dios. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Darle gloria. El plan maravilloso de salvación nos dice que tenemos una lucha interior entre el bien y el mal, pero que tenemos la opción de escapar
o de quedar atrapados. Nosotros decidimos cuál camino hemos de tomar. El detalle es que ninguna de las manifestaciones del amor de Dios, de la gracia de Dios, nos va a librar de nuestra responsabilidad de escoger. Puedes creer, puedes no creer. Eso es opción tuya. Con Cristo siempre hay esperanza. El Señor mostró su amor para con nosotros, muriendo por una raza caída y pecadora que no ameritaba confiar en ella. Un cristiano decía: si no sabes, yo te enseño. Si no puedes, yo te ayudo. Si no te atreves, yo te animo. Pero si no quieres, no puedo. Dios jamás te puede obligar, hermano, porque es un Dios de amor. Debemos entender que en nosotros hay dos naturalezas. Una que es carnal y una que es espiritual. Para que esto pase en nosotros y empecemos a crecer en el hombre interior, debemos hacer un corte completo con la vida anterior, con la vieja vida. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En Cristo, hermanos, andamos nosotros en una vida nueva, andamos en otro formato. Lo cierto es que nada de esto es mágico, siempre es opción del hombre que suceda o que no suceda. Tener la vida eterna o no está en tu mano. Dios no te quita jamás la responsabilidad de escoger. Nacimos en el mundo y por tanto éramos del mundo. Una vez que conocemos a Cristo y le entregamos nuestra vida, ya no somos del mundo. Cuando renunciamos y le entregamos nuestra vida a Cristo, renunciando al mundo, y ponemos la mano en el arado, andamos en vida nueva, en otro formato, en línea directa con la vida eterna que Dios nos prometió. Pero renunciamos a la vanidad y a los pensamientos vanos y falsos. Cuando entramos a poner la mano en el arado, sucedieron dos cosas. Conocimos la palabra del Señor, ya no somos ignorantes. Y dos, nos sujetamos a Él. Ya no somos duros, necios, desobedientes. Por el contrario, todo lo hacemos por amor a Cristo, con mucho fervor. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Está viciado, lo viejo al cajón, al baúl, y le pones un candado. Porque Dios ya olvidó esa parte de nuestra vida. Eso trae verdaderamente libertad. No puedes confiar en tu corazón. El corazón, dice la palabra, que es engañoso, que es perverso, más que todas las cosas. Pero en la nueva vida en Cristo Jesús, tú debes guiar tu corazón a amar a Dios. Hay que saber cuál es la nueva vida en Cristo. Vas a aprender a dónde ir, dónde permanecer, de dónde debes retirarte, qué lugares visitar, qué lugares evitar, y sobre todo, aprendes dónde nunca debes regresar. La vida cristiana realmente no se trata de un credo, sino
de un carácter. Fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habrá lucha, hermano, porque el mensaje de la cruz ciertamente atenta contra la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso es atacado directamente. La verdad que siempre vas a encontrar resistencia. Tendrás confrontación, habrá conflicto. Muchas veces encontrarás división, enemistad, de gratis muchas veces. Tú no sabrás por qué. Separación, muchos te van a segregar. Alguien decía que tienes que apartarte de muchas cosas que son malsanas. Lo cierto, que el mundo se empezará a separar de ti. Los amigos que no eran buenos para ti, ellos solo van a buscar camino. Si tú vives la vida como Dios quiere, una vida cristiana. El problema es que todo lo viejo, todo lo que vivimos, luchará por un lugar en tu vida. ¿Sabes? Satanás reclama lo que tú le diste. Quizás hay pecados que no hemos confesado. Y Satanás lo reclama como su pertenencia. Nos reclama como un documento que no hemos cancelado y que está vigente, y él llega a reclamarlo. Porque él no te obligó a lo malo, tú lo compraste, tú lo abrazaste, tú transaste con el mal. Satanás lo sabe. Pero tienes una manera, hermano. Tú puedes renunciar a Satanás. Tú puedes decir: Padre Dios, renuncio al oculto, a lo oscuro, a los hechos de mi vida anterior, de mi vida de pecado, a los hechos vergonzosos. Renuncio, me debo a Cristo y soy de Cristo. Hay un canto que yo cantaba mucho, me encantaba, y es: he decidido seguir a Cristo. Cántalo en voz alta. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, cántalo, y trae fuerza. Cuando dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y corren por mi mente muchas cosas. De repente vienen pecados. Cierto día me levanté con un dinosaurio, algo que sucedió en mi vida hace muchos años. Y Satanás dándole actualidad a eso, a ese pecado. Inmediatamente entendí: esto no tiene sentido. ¿Cómo lo recuerdo tan vivamente? Me hinqué delante de Dios y le dije: Padre Dios, este pecado yo lo cometí y lo pongo delante de ti, Señor, a los pies de la cruz. Porque a los pies de la cruz Satanás fue vencido. Porque Cristo anuló el acta de los decretos, aquella acta que me culpaba de ese pecado que yo no recordaba. Cristo lo venció a Satanás y ese papel, ese documento lo clavó en la cruz. Yo solo llegué a hacerlo efectivo para que lo agregaran a lo viejo, a las cosas viejas que ya pasaron, que ya no tienen lugar en mi vida. No permitas que Satanás te reclame sus pertenencias. Dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. No tiene poder sobre nosotros. No tiene ningún poder. Debemos andar en vida nueva, limpios de todo lo que el mundo ofrece, de todo aquello que se nos pegó en las andadas, de las cosas que contaminan el corazón, el alma, de las cosas vanas. Esas cosas que de no reconocerlas y confesarlas día a día no nos permitirán acercarnos con plenitud a Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Santiago 1:21 dice: pero sed hacedores, no tan solamente oidores. Preséntate delante de Dios y llévale tus dudas, tu dolor, tu falta de fe, tus caídas. Caerse está permitido, levantarte es obligatorio.
Y recuerda Romanos 5, verso 10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. Podemos decir como el apóstol en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Morimos en la cruz, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí. Es hermoso porque encontramos en la palabra de Dios el descanso que necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda que siempre hay un nuevo amanecer con Cristo Jesús. Ya no eres prisionero de todas las tretas del enemigo. Ya no tienen poder contra el amor en Cristo Jesús, contra el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Debemos librarnos, hermano, sabiamente, y ser bondadosos, misericordiosos, hombres de virtud, dando perdón, liberando a la gente con el perdón, dándoles la gracia que Dios nos dio, dándosela a los demás. Porque Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Cito Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Él estamos completos. Damos gloria a Dios por esta reflexión. Damos gloria al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Damos gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que es Dios. Él es nuestra paz, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.